Hoy está con nosotros en Buenos Días Ricardo Ríos, él es presidente de la encuestadora Poder y Estrategia para hablar del escenario político electoral que tiene Venezuela a tan solo 3 días de esta importante elección presidencial en nuestro país. Ricardo, feliz día, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Gracias por la invitación. Tú que has estado allí atento en varios procesos electorales en Venezuela, descríbenos cómo pudiésemos definir lo que ha sido esta campaña electoral y lo que se espera para estos comicios del 28 de julio. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta es una campaña electoral atípica, entre otras razones, porque el liderazgo principal, quien ha enganchado la campaña desde el punto de vista opositor, es María Corina Machado, que no es candidata, digamos, es una líder que levanta las principales expectativas, pasiones, etcétera, pero no es la candidata. El candidato, como sabemos, es Edmundo González. Es esta dualidad es un elemento sin precedentes en Venezuela. Obviamente, eh, esta dualidad, como señalé, lejos de perjudicar la candidatura, puede estar convirtiéndose incluso en un elemento potenciador, porque González Urrutia llega a un segmento al que María Corina probablemente no llegue con tanta efectividad. Estamos hablando que María Corina es la cara épica de la campaña, mientras González Urrutia es la cara más negociadora. Entonces, y no solamente desde el punto de vista narrativo, sino también desde el punto de vista efectivo, operativo, político. Hay seguramente una serie de puentes, negociaciones, que para González Urrutia es más fácil de hacer que María Corina. Entonces, esa es una primera distinción que hay que hacer de esta campaña. Si se compara con los últimos procesos, probablemente este es el proceso que haya generado más expectativa luego del proceso Capriles en Maduro en el año 2013, que además hubo una altísima participación. Estamos hablando de 80% en el caso del año 2013. Aquí se espera una participación incluso superior, entendiendo que el registro electoral no es exactamente el oficial, porque ya sabemos que hay que descontar la migración, pero digamos, este es como los elementos preliminares que pudiera comentar en este cierre ya de campaña que se efectuará el día de hoy. ¿Consideras que ha conectado al pueblo venezolano con esta dupla, María Corina Machado por un lado, aguerrida y frontal, y por el otro, Edmundo González Urrutia con un mensaje conciliador de paz, de transición? Sí, sin duda. Es lo que decíamos, que quizás la estrategia de inhabilitación incluso resultó perjudicial. Es un poco, lo comentábamos en estos días, usando y guardando las distancias en tiempo. El, el, la, en los años Uh -huh. 70, en el caso argentino, aquella dupla Cámpora-Perón. Perón estaba inhabilitado, entonces Héctor Cámpora fue el candidato y digamos, el lema en esa ocasión era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Entonces, en este caso, esta dualidad no invisibilizó a Edmundo González, sino que le dio un rol diferente, que no es el rol del líder, sino es más el rol, y que el que tiene experiencia, que es el rol de embajador. Entonces, esta dupla, como dije, creo que conectó bien, y aunque esta semana no podemos hablar de encuestas, como ya Claro. sabes, Uh -huh. legislación venezolana, tenemos bueno, hasta los últimos estudios que publicamos, el enganche fue muy, muy positivo. Vamos a hablar desde el punto de vista de estrategia comunicacional y campaña política del antes y el después. Antes los partidos políticos desarrollaban esas estrategias con los recursos que tuviesen. En este momento viene más dado desde la propia iniciativa del pueblo de manera orgánica en la calle. Sí, sin duda. Allí hay también un tema no solamente de cambios de época, sino también de recursos disponibles. Es decir, en la medida que a María Corina Machado le impidieron el Uh -huh. desarrollo de una campaña normal, convirtieron una campaña política en una gesta épica. Y eso en buena medida es en vista de la torpeza del gobierno. Y cuando hablamos de torpeza es cuando, por ejemplo, se cierra un puesto de empanadas en Uh Guárico -huh. a unas señoras que venden empanadas. Eso, lejos de perjudicar a María Corina,
perjudicó fue al gobierno nacional, porque primero están victimizando al candidato, a la candidatura, al liderazgo de Machado, pero sobre todo están perjudicando a un pequeño, muy pequeño comerciante de corte muy popular, que además engancha con todos nuestros valores como venezolanos, que es una empanada, ¿no? Entonces, esto no perjudica a Machado, todo lo contrario, la convierte en una gesta épica, igual que no pudiera moverse por vía aérea, entonces todo era una tránsito terrestre, eso convirtió todo esto en toda una campaña épica y en buena medida gracias a los obstáculos que le ha generado el gobierno. Incluso cuando se detiene a una persona que le prestó el servicio de sonido, veamos cómo se desarrolla hoy el cierre de campaña en Caracas, ¿no? Seguramente tiene que contar con los recursos porque un cierre de campaña que se espera sea multitudinario, necesita un sonido de cierta envergadura. Veamos cómo se desarrolla el día de hoy, pero lo que vimos durante toda la campaña es que a nivel regional fue una persecución, hay que decirlo, y esto obviamente, lejos de perjudicar, más bien generó una solidaridad mecánica con la candidatura. Quisiera profundizar en este punto. Tú lo has dicho, una campaña marcada por la persecución, el obstáculo y un discurso que ha generado violencia. ¿En qué ha fallado la estrategia comunicacional del oficialismo? Mira, creo que ha sido inconsistente en varios sentidos. El primero es que no pareciera haber una unidad de mando. Hay dos lineamientos, un lineamiento más digamos, confrontacional, esta persecución, este tema del cierre de negocios, y por otro lado una campaña más pastel, digamos, colores pasteles, de acercamiento, de suavizar el discurso. Entonces es contradictorio y pareciera que más bien esto es una evidencia de diferencias severas a lo interno de cómo llevar a cabo la campaña y que además pudiera ser unas diferencias más profundas. Es decir, por un lado se está configurando el movimiento futuro, que es un movimiento que es crítico dentro del gobierno, pero además es apoyado por liderazgos importantes como Héctor Rodríguez, que lo encabeza, y los hermanos Rodríguez, que lo respaldan. Y esto pareciera, y aprovecho y comento, aquí el gran candidato y quizás el éxito de la candidatura de Machado Edmundo, o la dupla Edmundo Machado, entendiendo que Edmundo es el candidato, es la necesidad de cambio. Buena parte del caudal que ha arrastrado esta dupla no es opositora. Es opositora, es gente que no se siente identificado con la posición oposición, valga la cacofonía, pero en buena medida es la necesidad de cambio. Es tan así que el gobierno lo entiende y ha tratado de construir una narrativa que se llama cambios y transformaciones, pero es contradictorio que quien tiene 12 años en el gobierno, al menos desde el punto de vista individual como presidencia, que es Nicolás Maduro, proponga cambios y transformaciones. Entonces, todo esto hace que sea inconsistente, que sea un mensaje contradictorio, y si a eso le agregamos todo lo que señalamos ya de los obstáculos que convirtieron en épico todo el transitar de la campaña opositora, entonces, bueno, estamos observando ya los resultados que se pueden cosechar. Ricardo, algunos internacionalistas han hablado de por qué presidentes del mundo se habían mantenido callados ante todas estas irregularidades y obstáculos que se han presentado en la campaña electoral de la oposición en Venezuela. Y justamente desde hace 24 o 48 horas han empezado esta ola de expresidentes, presidentes de naciones manifestando su apoyo que el proceso se dé de manera pacífica, transparente y se respete el derecho de los ciudadanos. ¿Qué representan estas concentraciones del pueblo, como el caso del día de hoy, lo que fue el Zulianazo esta semana desde Maracaibo, para la comunidad internacional? ¿De alguna manera ha obligado a estos actores que estaban en silencio a levantar su voz? Sí, creo que hay como varios elementos en el planteamiento. La primera es que
Venezuela tiene muchos años en una crisis política y cuando eso sucede ocurre lo que se llama la rutinización de la crisis. Entonces deja de ser noticia y eso hace que a pesar que la crisis continúe, a pesar que el drama continúe y en algunos casos se agudice, deje de ser noticia, deje de ser comentado. Sin embargo, cuando llegamos a momentos de definiciones, ¿no? Como este domingo, como las expectativas que ha generado este proceso electoral, es normal que haya agitación, que haya contactos, que haya puentes, que haya movilización, no solamente a nivel popular, sino también a nivel diplomático. Es decir, aquí no hay mayor incertidumbre en términos aritméticos, aquí la incertidumbre es más en términos políticos, ¿no? Y allí es donde el tema movilización, no solamente en el día de la votación, sino en de la demostración de fuerzas, ¿no? En la calle, en este caso con este cierre de campaña y lo que podamos observar el domingo, es importante en cuanto al mensaje que se dé al país, número uno, y al mundo. Entonces, esto todo ha configurado un escenario de mucha expectativa. Tú decías una palabra que para mí es la clave de todo este asunto, que es transparencia. Es decir, nosotros tenemos un primer elemento clave que es que la oposición ha logrado el 99,5% de los testigos en mesa y se lograron acreditar. Eso es un primer elemento de transparencia porque va a haber observación de la contraparte en el proceso. Y la otra es el tema de que el CNE publique los resultados, como ha sido históricamente, a excepción de dos procesos, que es el proceso constituyente de 2017 y el referendo sobre el Esequibo en diciembre de 2023. Entonces, eso le va a generar mucha tranquilidad al país, que los resultados sean acatados por todos los actores, implica la transparencia de los mismos y el hecho de ser publicados mesa por mesa, creo que es una de las cosas que puede aclarar muchísimo el resultado que sea anunciado por el CNE. Es decir, el anuncio tiene que estar respaldado por la evidencia que sea accesible por todos. Un elemento que me parece muy característica de esta campaña ha sido que se ha logrado conectar con la emocionalidad del venezolano en el mundo. Hay mucha gente que dice, bueno, es que hay una actitud en el país y fuera del país donde esté un venezolano de triunfalismo. ¿Estamos ante una actitud de triunfalismo o de realidad? ¿Cómo lo ves tú? Mira, creo que es un conjunto, ¿no? Por una parte, sí hay triunfalismo que además, bueno, es normal, es incluso deseable que haya expectativa, que haya alegría, pero también es importante que los factores políticos hagan su trabajo hasta el último momento de movilización, de organización, de respaldo a las mesas, etcétera. Pero hay expectativas muy positivas por todo lo observado, por todo lo estudiado durante la campaña, por todas las referencias que tenemos en términos bueno, de las mediciones, etcétera, que no podemos mencionar. Pero todo esto hace una expectativa positiva. A nivel internacional, el venezolano además tiene mucha ansiedad, quizá, ¿no? Ansiedad electoral, se dice Sí. que esta semana la palabra más repetida. Lamentablemente, la gran mayoría, más del 95% de los venezolanos en el exterior no pueden votar. Y eso hace que se convierta también en una gesta épica toda la movilización que se haga desde el exterior, que por cierto, eso es uno de los elementos que yo mencionaría como de las principales lunares que tiene este proceso electoral, en vista de hubiera sido deseable que más o menos los 4 o 5 millones, porque se habla de alrededor de 7, 8 millones de venezolanos en el exterior, pero en términos de electores pueden ser entre 4 y 5 millones, hubiera sido muy deseable que esto sería, que fueran parte, pues, que pudieran votar.
Pero también hay un quizás. elemento o un lunar, como tú bien lo dices, me voy a copiar de esa frase, que identifica y es la transferencia de la responsabilidad y el compromiso de quienes no podemos votar y aumenta ese compromiso del venezolano que está en nuestro país, que sí tiene la oportunidad de hacerlo y que de alguna manera se siente cónsono con su responsabilidad en este proceso. Hablemos de esos venezolanos que hoy más que nunca están decididos a salir a votar por ese familiar que está afuera y que sueña con ese reencuentro. Ese elemento que señalas es la clave emocional de esta campaña electoral opositora. ¿Por qué? Cuando evaluamos todos los grupos focales nos damos cuenta que el punto que más resalta, más reiterado, es mis familiares regresen. Quiero que mis familiares regresen. Esa es la gran expectativa. Esa ha sido en buena medida el lema de campaña de María Corina, cosa que, insisto, María Corina, entendiendo en su papel de líder, eh, y es en buena medida lo que ha enganchado con la gente porque todos tenemos un familiar afuera. Entonces, no es una campaña común que no se ofrezca, y más en nuestros países que tienen una tradición clientelar, no se ofrezca. ¿Qué se está ofreciendo en términos de recursos, en términos de aumento de salario, en términos, no, hay todo un programa de gobierno, por supuesto, pero el principal motivo, el principal lema, la principal palanca es el tema afectivo, el tema de mis familiares en el exterior. Entonces, cuando esos familiares en el exterior además no tienen acceso al voto, se convierte en un compromiso para que mis hijos regresen. Si mis hijos no pueden votar, entonces yo tengo que votar por ellos. Yo no puedo fallarle. Entonces esa es la sensación que hay de buena parte del segmento pues que se va a expresar el domingo y que además tiene una particularidad que son sus edades, ¿no? O sea, estamos hablando de gente mayor de 40 años que está altamente movilizada y muchos de ellos son padres, estamos hablando de gente más de 50 años, pero también son tíos, son tías, son hermanos, incluso hijos, en gente muy joven. Entonces todo esto configura como un compromiso de cara a quienes están en el exterior y no pueden votar. Sí, hay mucha gente de la tercera edad que está decidida a salir a votar desde bien tempranito en la mañana. Vamos a hablar acerca del día después. Se ha hablado de un proceso de transición pacífica, se ha hablado de sentarse a conversar una vez que la gente se manifieste el domingo y que esperemos sea ese voto lo que defina el rumbo del país. ¿Cuáles son las expectativas que se manejan con respecto a ese día después? Sí, creo que va a ser muy importante, por eso insistía en el tema transparencia, porque de acuerdo a eso pueden decantarse uno u otros escenarios, ¿no? Eh, Estamos hablando que uno de los factores, quizás de los signos y señales que llama la atención ha sido la prudencia del Departamento de Estado. Normalmente cuando hay procesos de esta naturaleza ha habido pronunciamientos más duros, más explícitos de parte del secretario de Estado, del subsecretario de Estado. En este momento ha habido más bien mucha prudencia. Eso confirma que evidentemente hay negociaciones. Lo que no se sabe es el alcance de esas negociaciones, la característica de esas negociaciones, pero pareciera estar claro que hay un puente, hay un canal de comunicación que debe ser muy dinámico en estos días. Eso es un primer factor que hay que señalar, porque todo un proceso de transición se va a destrabar en buena medida gracias o en vista de las negociaciones internacionales. Siempre señalamos que tanto Lula como Petro, que pueden ser presidentes afines ideológicamente y no van a tener una posición digamos, cándida con respecto a lo que pueda pasar en Venezuela, porque la agudización de una crisis en Venezuela repercute directamente sobre sus países, sobre sus gestiones, y es una exportación de la crisis que a ellos no les conviene de ninguna manera. Entonces, esto hace que haya una serie
puentes, de negociaciones, de maniobras, incluso a nivel de los países latinoamericanos y también de los Estados Unidos, en cuanto a propiciar una salida negociada en Venezuela. Ricardo, Entonces una creo última que eso es lo que... pregunta. Se nos acaba el tiempo ya para cerrar brevemente. Antes la gente votaba y se iba a su casa. Ahora hay una campaña orientada a hablar sobre la importancia de la verificación ciudadana, de quedarse allí protegiendo el voto en los centros de votación. Con esto quisiera finalizar. Sí, hay también bastante expectativa con la movilización. Ambos factores, tanto el gobierno como oposición como oficialismo, ha llamado a sus seguidores a manifestarse en los centros de votación, es decir, a hacer presencia, y esto es algo que está respaldado por la ley, es la verificación ciudadana, y lo que hemos podido observar es que hay una altísima expectativa para asistir a los centros de votación posterior algunos plantean quedarse en los centros de votación, otros plantean asistir a los centros de votación al finalizar el proceso. En buena medida esto ha sido una narrativa desde la campaña de María Corina Edmundo, y lo que hemos podido observar y evaluar es que hay una alta probabilidad, expectativa y proporción de quienes están dispuestos a movilizarse para observar el proceso y estar atentos a los liderazgos y a la dirigencia opositora en cuanto a los lineamientos pues, que se dicten para, para terminar de observar el proceso. Ricardo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Súper agradecida con este análisis de cara a las elecciones que tan solo serán en 3 días en nuestro país. Seguimos monitoreando lo que ocurra en el panorama político electoral de Venezuela. Gracias por estar aquí. Gracias, Marjorie. Estamos siempre atentos. Era Ricardo Ríos, presidente de esta empresa encuestadora Poder y Estrategia, analizando el día de hoy todos estos escenarios, los desafíos de la oposición de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.